Bueno, pues así comenzó todo. Qué gusto ver algunas caras reconociendo a otras caras 13 años después. Habéis visto algunas de las conclusiones a las que se llegó en aquella primera edición, que fue en septiembre del 2012 para lanzar el Motortech de 2013. En aquel momento se estimaba que había unos 28.000 talleres que estaban absolutamente al margen del fenómeno de las ruedas de talleres. Y si os habéis dado cuenta, una de las cosas de las que más se habló, y por eso aparece como conclusión, es la necesidad de que los talleres cumplieran un determinado número, unos estándares muy concretos. Yo creo que el debate ha cambiado. Si queremos poner el vídeo para que veáis no solo cómo hemos evolucionado físicamente en estos 13 años, que ha sido bastante, sino además ver cómo parece que han cambiado las expectativas. En aquel momento nos preocupaba mucho qué iba a hacer con las redes de talleres fenómenos como Internet. Y contamos con el responsable de Google en España, hicimos una mesa redonda con responsables. ¿Os acordáis de aquella figura de los buscadores de talleres? Llegamos a tener en la mesa redonda 6 buscadores de talleres. ¿Sabéis cuántos existen actualmente? De esos, 0. De los que se sentaban en la luz y en aquel momento se percibían como el futuro, y por eso los tuvimos en la mesa. Fijaos si han cambiado las cosas en apenas 13 años. Ahora, y veréis en los estudios que se van a presentar a lo largo de la sesión, fundamental el de Enrique Gómez, que cada 2 años monitoriza haciendo, lo va a explicar él, un número importante de llamadas tanto a talleres como a automovilistas. La preocupación ahora tiene que ver con la rentabilidad. No se trata de cumplir tanto estándares como no cumplir estándares, va por otro lado. Como estoy sentando en estas son las empresas, también hay que decirlo, que hacen posible este evento en colaboración con Motortech. David Moneo nos acompañará en algún momento, y yo quería compartir con vosotros apenas unas reflexiones que ya me estaba anticipando porque me he emocionado con el vídeo de verme tan jovencito, con pelo, flequillo y tocando el valor de la red, ¿vale? ¿Cuál es el valor de las redes de talleres? ¿Qué es la propuesta de reflexión que plantean estos encuentros cada 2 años? Fijaos si hemos hecho cosas. Cada 2 años ha habido un encuentro de redes de talleres. Fijaos en la imagen, algunos de los responsables, compañeros de los responsables que aparecían ahí de redes de talleres, les resultará curioso. Cada 2 años hemos hecho un encuentro de redes de talleres. El origen de todo esto tiene que ver cuando el equipo que dirigía llevaba una revista del sector, que hace mucho tiempo se hacían mesas redondas con responsables de redes de talleres y descubrimos que en aquel momento era algo que había que hacer, que había que generar, ¿vale? Y por eso las conclusiones a las que se llegaban tenían mucho que ver con los estándares, el cumplimiento de determinadas condiciones para pertenecer a una red. En este tiempo, ¿qué ha pasado con las redes de talleres? Pues que según los datos que manejamos, más o menos hay algunas ideas, 80 fenómenos que podemos calificar como red de taller o no en España, porque no existe en el diccionario de la Real Academia Española un término que diga red de talleres y que lo defina perfectamente, ¿no? Las redes son fenómenos muy diversos en su naturaleza. ¿Cuántos talleres hay en red ahora mismo en España? Os podría preguntaros, ¿cuántos talleres hay en España? Y alguien me dirá, pues 25.000 o, según los datos del Ministerio de Industria, 46.000. ¿No? Pues aquí pasa lo mismo, depende de quién nos cuente. Las horquillas que estamos manejando serían entre 14.000 y 19.000 talleres en redes independientes. ¿Y cuál es la pregunta? He saltado porque se ha cortado la presentación. ¿Cuál es la pregunta clave para entender cómo funciona el fenómeno de las redes? ¿Quién las promueve y con qué objetivo, ¿verdad? Las 2 preguntas fundamentales que intentamos responder en estos encuentros de redes de talleres, con todos los matices derivados de ellas, una tiene que ver con el sector, tiene que ver con los talleres, y es qué valor están aportando las redes de talleres. La mejor manera de descubrir cuál es ese valor es preguntar a los talleres: oye, talleres que estáis en red, ¿por qué estáis en red? ¿Qué os aportan? ¿Qué echáis en falta? Talleres que no estáis en red, ¿por qué no estáis en red? ¿No os lo han propuesto porque no pasáis de la fase esa de los estándares? ¿O es que realmente nos interesa? Que estamos descubriendo que cada vez más algunos talleres nos dicen que no les interesa. Y la segunda cuestión que planteamos es no solamente reflexionar entre nosotros dentro del canal qué valor aporta la red de talleres, sino con las inversiones que se están realizando en marketing, en divulgación de las marcas, de las distintas enseñas de las redes de talleres. Todos sabemos lo que es una marca, ¿no?
se están convirtiendo 13 años después las redes de talleres en marcas de taller conocidas y reconocidas por los automovilistas ahí fuera. Es interesante la pregunta, por lo cual Enrique nos va a responder. Bueno, estas son las preguntas que he ido formulando. Quiero llegar al final. Esta es la pregunta clave que surge de los estudios que ha realizado Enrique. ¿Los talleres en redes son más eficientes y rentables? Ya no hablamos de estándares, ya no hablamos de dónde estáis, de por qué no estáis. Después de este recorrido, que es previo a que nosotros empezáramos a este curso de redes, son 20... Señores visitantes y expositores, por su seguridad, rogamos no dejen desatendidas ni abandonadas en ningún momento sus pertenencias personales. Muchas gracias. Dear visitors and exhibitors, for your security, please keep your personal belongings in sight at all times. Thank you. ¿Los talleres en red son más eficientes y rentables? Cada uno tiene su opinión, muy probablemente. En los últimos eventos que estamos organizando nosotros hemos decidido que solo vamos a opinar después de tener el dato. Si hay algo que he aprendido de los empresarios del sector es que hay que medir y luego a partir de ahí pues, reflexionamos en torno a lo que nos sale. ¿Es cierto? Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Cuando uno va a buscar datos sobre la rentabilidad de los talleres españoles, pues apenas se encuentra datos. No hay muchos datos. Recientemente se aportaron algunos en el Congreso de CONEPA, de una de las organizaciones nacionales de talleres, pero porque se puso alguien a trabajar en la búsqueda de esos datos. No existen esos datos. ¿Qué sentido tiene hablar de que si somos más eficientes o más rentables si luego no tenemos datos? Bueno, pues hemos pedido a un consultor del sector que se tomara la molestia durante una semana de recabar toda la información disponible, de tirar también de su propia experiencia como consultor del mercado que trabaja con talleres en red y no red, y le hemos pedido, Víctor Gámez, por favor, acompáñame al escenario, que es consultor de Boxes Consulting, se dedica a ayudar a los talleres. Aplausos fuerte para él. Se dedica, creo, a ayudar a los talleres a ser más eficientes y rentables, ¿no? Entrando en sus cuentas y analizando sus indicadores, y además de ser consultor de Boxes Consulting, con todo lo que ha aprendido y con todo lo que aprende de contacto con sus talleres, pues ha animado a lanzar un proyecto de formación que es GTI Academy. Bueno, lo intentamos ayudar a los talleres a ser más rentables. Son ellos los que nos llaman y bueno, pues vemos que hay esa necesidad. Entonces, tienes la enorme responsabilidad, 13 años después, de responder a la pregunta de si después de todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de casi 3 lustros, qué presión. ¿los talleres que están en red son más eficientes y rentables? Bueno, yo os cuento. Nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de los datos que nosotros tenemos, de los talleres que hemos analizado durante todos estos años, por parte de la parte de GTI de Asistec, que ellos son mucho más especialistas en talleres de mecánica y demás, y por la parte de Boxes en todo lo que tiene que ver con los talleres de carrocería. Entonces nosotros hemos ido viendo que sí que realmente pues hay una diferencia de un taller que está en red a un taller que no lo está. ¿Vale? Entonces, bueno, se ha preparado aquí una cosita, o sea, pues para hablar de rentabilidad, empezar a basarnos en unos indicadores, ¿no? Y yo he marcado 6 indicadores que sería pues, la eficiencia, ¿vale? Entendiendo la eficiencia por la capacidad que tiene el taller de llenar sus horas de trabajo, de las horas que paga a sus empleados, las horas de presencia, qué capacidad tiene de facturar esas horas. El precio hora, los márgenes en los materiales, tanto en los recambios como en los materiales de pintura, la formación, tanto técnica, que tienen sus técnicos, como gerencial, los equipamientos, que tienen mucho que ver con lo que hablaba Raúl de los estándares y de las certificaciones, y la percepción que tiene el cliente final, el usuario, ¿no? Bien, pues sobre eso hemos distinguido en mecánica y carrocería, no tienen nada que ver, son dos universos diferentes.
Y en el tema de mecánica, pues tenemos unas conclusiones que lo que veis arriba en azul son los talleres que están en redes y los de abajo en negro los que no están en redes. Nosotros establecemos que la eficiencia media del taller español mecánico está en un 65%, la media. ¿Vale? Pensar que estos son, a veces hacemos, esto un poco, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando de medias. ¿Vale? Taller mecánico, no estoy hablando de las concesiones, de los servicios sociales, estoy hablando del taller mecánico medio que accede a una red como pueda ser este tipo. Bien, la media es un 65, los talleres en red superan esa eficiencia. La superan en 5 o 6 puntos, algunos incluso más, dependiendo de la especialización que tengan y demás. Sin embargo, los talleres que no están en red tienden a quedarse ahí o un poco menos. Y hemos visto casos incluso de eficiencias del 56%, del 50%. ¿Vale? También personal menos cualificado, meternos en reparaciones que no sabemos, no ser capaces de facturar todas las horas que hemos invertido al cliente, o bien por vergüenza o por que nos hemos metido a hacer una cosa para la cual no estamos preparados. ¿De acuerdo? El precio hora medio en España, hablo de España, no hablo de Madrid, estaríamos hablando de 42 euros más IVA, más o menos, hablando de universo multimarca. Bueno, pues los talleres en red sí están por encima de ese precio y de hecho el cliente lo acepta y lo paga. Sí percibimos y lo vemos que los talleres que no pertenecen a ninguna red tienen un precio de hora más bajo, llegando incluso a zonas zonas del sur de España donde se está cobrando a 31 euros la mano de obra de mecánica. Bien, en cuanto al tema de los materiales, de cambios, pues vamos a ver, no cabe duda que un taller que está en red, ya sea amparado por un fabricante o por un distribuidor de recambios, al fidelizar y abonar compras consigue mejores márgenes. O sea, ¿se puede decir que un taller en red gana más dinero con el recambio que uno que no está en red y compra a muchos sitios? Sí, sí es verdad. Y estamos hablando de que la media en España de beneficio del recambio de un taller mecánico estaría en un 35%, y un taller que está en red, con unas buenas condiciones, con unos rappels negociados en función a los objetivos, llegaría hasta el 40%. Un taller que esté asociado a una red hace mínimo 2 cursos al año, de media. Un taller que no está en una red hace 0, o sea, 1 o ninguno. Sí que es verdad que en la parte de las redes de mecánica se da muchísima más importancia a los cursos técnicos, diagnosis, todo este tema, y en las redes de carrocería cada vez más, y yo creo que de siempre, también porque las rentabilidades no son las mismas, el foco está puesto en los cursos de gestión. Porque ellos se han dado cuenta que cuanto más formadas están los gerentes, más datos tienen, más capaces son de gestionar el taller. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que falta en las redes de mecánica es la formación en gestión cara a incrementar los resultados. La certificación, los talleres que están en redes, pues están certificados muchísimos, de alguna u otra manera, o bien por la red, por unos estándares, ¿vale? O bien por una certificación externa. Sí. Esto también ayuda a que las instalaciones, los equipamientos y demás sean mejores y diferentes a los que pueda tener un taller no en red,
que él es el que decide lo que tiene, cómo lo tiene y demás. Y sí, los talleres que están en red se aprecia un aumento del reconocimiento de los usuarios. O sea, los usuarios de taller mecánico sí reconocen las redes, por lo menos algunas, digamos las top 5, y sí se ve que tal. Sin embargo, el taller que no está en red, su principal gancho es la generación de confianza, que ha sido toda la vida un taller de confianza, el generar clientes, pero bueno, pues ahí está. En el tema de la carrocería es un poco diferente. Estamos hablando de que la media de la eficiencia estaríamos hablando de un 85%. Dicen un 85%. Pero es que esto es a la fuerza horca. Porque si un taller de carrocería tiene menos de un 85% de eficiencia, al precio que está pagando una compañía aseguradora, está muerto. O sea, que eche la persiana. Claro, todo esto tiene mucho que ver con el precio de hora que eres capaz de cobrar. Pensar que todo lo que es por debajo del 100 es descuento que le estás haciendo al precio de hora teórico, porque no eres capaz de cubrir las horas. Entonces, la media de la carrocería española está en 34%. Media nacional, ¿eh? Los talleres que están en una red de carrocería cobran por encima de eso. Tampoco a lo loco, pero sí están por encima. De hecho, las aseguradoras, gran parte de las aseguradoras, quieran o no quieran reconocerlo, tienen clasificaciones. Taller multimarca normal, multimarca bajo, multimarca premium, servicio oficial. Pues lo que sería un taller en red estaría clasificado como un multimarca premium, equiparándose un poquito, ¿no? Pero ahí con el servicio oficial. Entonces sí se les reconoce algo más de precio de hora. Un taller que no está en red tiene una eficiencia más baja, pero tiene una eficiencia más baja no porque sea más torpe, sino porque también tiene menos capacidad de control o está menos formado en gestión. O sea, la obsesión de las redes de talleres de carrocería hoy y hace ya unos años atrás es la rentabilidad. De hecho, la mayor parte de las redes de carrocería están promovidas por fabricantes de pintura. Otra cuestión de egoísmo puro y duro. O sea, si a estos tíos no les va bien, no nos van a pagar la pintura. Entonces, hay un foco muy importante en que estos talleres sean rentables y se ha hecho mucho trabajo de formación para formar a la gente en rentabilidad. Entonces, la gran parte de talleres en redes reconocidas saben semana a semana, mes a mes, cómo están funcionando, fichan, saben perfectamente sus eficiencias y demás. Y eso les ayuda también pues, a maximizar esa gestión. ¿Vale? Un taller que no está en red, que no ficha, tal, pues quieras o no, la eficiencia se resiente. Pero bueno, ya os digo, por debajo del 80% no existe carrocería. El tema de los materiales, en este caso estaríamos hablando de los materiales de pintura. Bueno, porque aquí los recambios, las redes ya os digo que están más enfocadas al tema de los materiales de pintura. Pues hombre, un taller que está en una red, que aúna todas sus compras, que es fiel 100% y demás, pues los fabricantes sí se lo reconocen y suelen entrar ahí en una serie de bonificaciones aparte de las del distribuidor. Y se puede conseguir un margen superior a un taller, pues, por ejemplo, que tenga 2 máquinas, 3 máquinas, 68 productos diferentes. Pues esto yo creo que todo el mundo lo entiende. Un taller en una red de carrocería hace al menos 3 cursos al año, que puede ser uno técnico y 2 de gestión, que lo va a hacer el gerente o el jefe de taller, ya sea en penetración, ya sea en gestión de taller, análisis de datos, cuadros de mandos. Todo esto está como muy controlado. Certificados,
yo creo que los talleres de carrocería en red, si no están el 100% certificados, son el 95%. Eso sí se ha implantado, las marcas lo han hecho muy bien, las marcas de pintura de las redes, y ha servido a la gente para crecer. Yo creo que ahora van un poquito más adelante ya, con temas de sostenibilidad y demás, y se está trabajando desde las diferentes multinacionales grandes de pintura en que los talleres vayan por ese camino. El reconocimiento, yo tengo compañías. Vamos a ver, si es verdad que el reconocimiento cara al usuario final no lo es tanto. Tú le dices una red de carrocería y quizá pues, no la conoce o ha visto algo y tal y cual. Pero claro, el tema de la carrocería, el reconocimiento cara al usuario final es importante, pero también es muy importante el reconocimiento para la compañía aseguradora, que es un poco que maneja el 95% de las reparaciones de este país. Bueno, las maneja y las paga. Entonces, sí que es verdad que las compañías aseguradoras, yo diría no al 100, pero al 90 y tantos %, cuando buscan concertar un taller o buscan crear una red de talleres y tal, tiran de los talleres en red. Tiran de los talleres en red porque les garantizan una certificación, una serie de estándares que a ellos les dan más confianza, tanto a las compañías aseguradoras como a los gestores de reparaciones, intermediarios, etc. Y un taller no en red, pues bueno, sí puede ganarse la confianza de la compañía aseguradora, por supuesto, y los hay, pero quizá tenga más difícil el acceso a todas esas aseguradoras para entrar, si le interesa, en sus programas de concertación y demás. Y bueno, pues este es un poco el análisis que nosotros hacemos, que es nuestro. Tampoco quiero con esto decir esto es lo que hay, pero pues de todos los datos que tenemos y todo lo que hemos visto en las diferentes auditorías que hemos hecho, nosotros sí percibimos que los talleres en red tienen un puntito más de gas. Y sí es verdad que en muchas cosas los mecánicos están mucho más formados en temas técnicos, sí les vemos que tienen más carencias de gestión, y los carroceros están muy formados, muy formados, y son tíos que controlan muchos datos. Es verdad que la rentabilidad de la mecánica no tiene nada que ver con la rentabilidad de la carrocería, pero sí que es verdad que la rentabilidad de la mecánica tiene más que ver con la gestión del propietario, y la rentabilidad de la carrocería tiene más que ver con el sistema que tenemos montado de las compañías aseguradoras. Un taller carrocero en red exprime de la naranja todo lo que puede, y no la exprime más porque no puede, porque el sistema está montado así y bueno, estamos viendo lo que pasa. Pero sí que es verdad que mecánica, a la hora de alcanzar la rentabilidad, sí tiene todavía 3-4 escalones para subir por medio de mejor formación en gestión. Y bueno, pues como conclusiones, pues un taller en red obtiene mayor eficiencia en sus procesos, ayudado en gran parte por la formación y las herramientas informáticas, equipamientos exigidos por la red. O sea, esto también. O sea, no existe un taller en red que no tenga un programa de gestión en condiciones, que no tenga acceso a unos datos mínimos. La misma red te proporciona datos en muchos casos, las mecánicas y tal. Un taller en red tiene mayor rentabilidad en los materiales al unificar compras en un único proveedor y poder beneficiarse de un ranking, así como de otros beneficios que la marca pone a su disposición, campañas, demás. Y un taller en red no recibe únicamente formación técnica, sino que se centra en la formación de gestión, lo que le permite tener una visión 360 de su negocio y tomar decisiones día a día. O sea, un poco, la idea es que yo creo que los talleres españoles, a nivel técnico, no tenemos nada que envidiarle a ningún país, y sabemos reparar de aquí para muchos años, venga el vehículo eléctrico o biónico. Pero sí que es verdad que en el tema de la gestión, yo creo que la carrocería va por delante. También es porque cuando te apretan, pues te toca estudiar, ¿no? Te toca apretarte tú también. Y bueno, pues esas serían mis conclusiones. Raúl.
Gracias, Víctor.